Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Lara, soy estudiante de Administración Mención Recursos Materiales y Financieros en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El tema que les voy a presentar a continuación es sobre la balanza de pagos. Si en este momento les formulara la siguiente pregunta: ¿qué es para ustedes la balanza de pagos? O si le nombrara la palabra balanza, ¿qué es para ustedes balanza? Seguramente muchos en su imaginación lo relacionan con algo así como un medidor, como de ir y venir, de subir y bajar. Pues en esta ocasión, en contexto nacional e internacional de la economía financiera, la vamos a definir de la siguiente manera. Según la página oficial del Banco Central de Venezuela, la balanza de pagos es un registro contable y sistemático de todas las transacciones económicas y financieras que realiza un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. Dentro de estas transacciones se incluyen compra y venta de bienes y servicios, transferencias unilaterales, pagos, ingresos por concepto de intereses, dividendos, operaciones con oro, divisas y otros movimientos de activos y pasivos financieros. Además contempla una cuenta de errores y omisiones, donde se registran desequilibrios por imperfecciones en los datos, fuentes y o en la compilación. También la podemos definir como un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo de tiempo esto de acuerdo al Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. De manera general, la balanza de pagos es un documento contable que registra las transacciones económicas y financieras de un país con el resto del mundo. Entre las características de la balanza de pagos podemos mencionar las principales características. Podemos mencionar las siguientes. Debe tener un equilibrio casi perfecto, pues los pagos no deben ni pueden sufrir de un déficit o un superávit. Se divide en flujos corrientes y flujo de capitales, los cuales deben de ser iguales. Debe ser guardada como una cuenta de tipo contable con dos entradas diferentes, una donde se registran los créditos y la otra donde se plasman los débitos. Es una cuenta que se realiza entre los residentes de un país determinado con los residentes de otro diferente. Se realizan por medio de ella transacciones económicas de índole internacional, incluyendo bienes y servicios de bienes de tipo capital y bienes de tipo capital. No tiene ningún tipo de tendencia económica, es de presentación periódica y refleja todas las transacciones que se realicen en un tiempo determinado. Puede ser presentada en forma trimestral o anual. Entre las transacciones económicas las transacciones económicas pueden tener lugar con o sin contrapartida. Las transacciones con contrapartida se originan cuando en la relación entre dos sujetos económicos, cada uno de ellos da al otro algo. Se entiende que ambas entregas tienen un valor similar. Esto es un ejemplo de las importaciones y las exportaciones que realiza un país con el resto del mundo.
Por ejemplo, una exportación de mercancías cuando se intercambia el bien de que se trate por su precio. Y las transacciones sin contrapartida, cuando en esa relación uno de los sujetos no da nada a cambio de lo que recibe. Por ejemplo, unos fondos entregados por la Unión Europea a un país miembro para el desarrollo de infraestructuras. Segundo ejemplo, una transferencia de un inmigrante a su país de origen. Un ejemplo de esta última, un ejemplo real, podemos decir, en el caso de Venezuela, en estos momentos, por decir el perfil país, muchos de nuestros familiares se encuentran en el resto del mundo. Cuando ellos nos envían remesas, esas remesas se incluyen en las transferencias de emigrantes a su país de origen. O sea, son transacciones sin contrapartida. La estructura general de la balanza de pago. La balanza de pago está estructurada principalmente por 3 cuentas o 3 balanzas, como son la balanza por cuenta corriente. Estas son las cuentas principales: la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital, la balanza por cuenta financiera. La balanza por cuenta corriente se subdivide o está compuesta por la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y transferencias corrientes. La balanza por cuenta financiera está compuesta por inversiones y variación de reservas. Como anteriormente habíamos dicho, o había dicho, mejor dicho, pues la cuenta corriente, la balanza de pago, la balanza de pago tiene 3 cuentas principales: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Adicional a esta, la cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente recoge las anotaciones por ingresos y pagos de las transacciones corrientes de un país con el resto del mundo. Por tanto, registra las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes. La balanza por cuenta corriente, a su vez, se subdivide en 4 subcuentas, como lo habíamos dicho anteriormente. La primera es la balanza comercial o de mercancías, que recoge el valor de las exportaciones e importaciones de mercancías. Las exportaciones representan ingresos y las importaciones pagos. Por ejemplo, una empresa que fabrica filtros de carbón activo para purificación del aire en espacios cerrados realiza una importación por valor de 4.500 euros. Como es una importación, la vamos a registrar en cuenta corriente en la rúbrica de balanza comercial. Como es en la rúbrica en la columna de pagos, porque es una importación. Toda importación son pagos que se realizan. Las importaciones son pagos y las exportaciones son ingresos. La segunda subbalanza es la balanza de servicios. Incluye las transacciones de productos no tangibles. Ejemplo: turismo y viajes, transporte, comunicaciones, servicios de construcción, seguros
seguros, servicios informáticos, servicios prestados a empresas, servicios personales, culturales, recreativos, gubernamentales, asistencia técnica, etc. Se anotan en la columna de ingresos el valor de las exportaciones, como habíamos dicho. En ingresos, el valor de las exportaciones. Operaciones en las que un residente en el territorio nacional presta un servicio a un residente extranjero. Y en la columna de pagos, el valor de las importaciones cuando es un residente en territorio nacional el que recibe el servicio de un extranjero. La tercera subbalanza es la balanza de rentas. Incluye las rentas de trabajo obtenido en un país que no es el de residencia, trabajadores temporeros o con residencia fronteriza. Las rentas de capital financiero, intereses, rentas de inversión, que son los intereses, las rentas de inversión, y las rentas obtenidas por alquileres y otra explotación de inmuebles obtenidas en otro país que no es el de residencia del propietario del capital financiero. También las rentas de propiedad intelectual, así como las marcas y patentes. Por ejemplo, si un residente en Venezuela es propietario de un inmueble en Perú y lo tiene alquilado, la renta que obtenga por el arrendamiento y que entra en Venezuela, pero se obtiene en Perú, supondrá un ingreso en la balanza de rentas. Aquí el residente tiene un inmueble en Perú, lo tiene arrendado, por ese inmueble, valga la redundancia, ingresa a Venezuela y es un ingreso, por eso se dice que es un ingreso en la balanza de rentas. Es decir, que la balanza de renta incluye las rentas de trabajo como remuneración de los trabajadores por su aportación al proceso productivo y las de inversión que surgen como remuneración de algún activo o pasivo financiero. La cuarta subbalanza es la balanza de transferencia. Esta recoge todas aquellas operaciones corrientes con el exterior que no tienen una contrapartida económica directa. Ejemplos: remesas de emigrantes, pensiones cobradas en el extranjero por residentes en el país. La segunda cuenta de la balanza de pago es la cuenta de capital. La segunda cuenta principal es la cuenta de capital. Esta incluye las transferencias de capital sin contrapartida y la adquisición y disposición de activos inmateriales no producidos, no financieros. Por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. La cuenta financiera, la tercera cuenta principal de la balanza de pagos, esta recoge los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. La cuenta y la última cuenta, que es la cuenta de errores y omisiones, esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular la extrema precisión, el total de exportaciones e importaciones de un país. Por acá podemos observar un modelo del panorama general de las cuentas internacionales. Por acá tenemos la cuenta corriente con sus cuentas, sus subcuentas.
cuenta de capital con su derivado de cuentas. En la segunda parte podemos observar la cuenta financiera con sus respectivas subcuentas. Y por último, la de errores y omisiones. El saldo en la balanza de pagos. Cuando el saldo en la balanza de pagos es positivo, los ingresos superan a los pagos, se denomina superávit. En el caso contrario, cuando los pagos superan a los ingresos, o sea que el saldo es negativo, se dice que hay un déficit. Cuando se dice que la balanza está equilibrada, cuando los pagos e ingresos coinciden. El equilibrio y desequilibrio de la balanza de pagos. El equilibrio se logra cuando la totalidad de sus ingresos provenientes del exterior no altera en forma importante sus reservas ni sus deudas, ni las intervenciones internacionales. El desequilibrio se presenta cuando el déficit, en la cuenta corriente, no alcanza a ser financiado con entradas de capital a largo plazo. En este caso se recurre a financiarse con reservas monetarias internacionales o financiamiento excepcional desde el extranjero. Esto quiere decir cuando realizamos préstamos al Fondo Monetario Internacional. La importancia de la balanza de pagos. La importancia de la balanza de pagos está en que nos permite analizar las relaciones de un país con el exterior. Esto en un periodo determinado. De ese modo se puede observar cómo unas cuentas están relacionadas con otras. Por ejemplo, un persistente déficit en la balanza comercial puede responder a una falta de capacidades productivas del país para cubrir las demandas de consumo de la población. La relación entre ingresos y balanza de pagos. La balanza de pagos posibilita el seguimiento del nivel de endeudamiento de un país con el resto del mundo y las fortunas de sus industrias que compiten con las exportaciones e importaciones. El ingreso nacional registra todos los gastos que constituyen los ingresos y la producción de un país. Las medidas para combatir los desequilibrios en la balanza de pagos. Según el reconocido economista y profesor Fritz Machtub, en el año 1950, ya en el inicio de la década de los 50, al tratar con un déficit en la balanza de pagos, el mercado agrupó las medidas correctivas en 6 clases de políticas, que hasta ahora tienen cierta vigencia. La primera, reajustes en el tipo de cambio, arreglos de estabilización cambiaria mediante el uso de reservas internacionales, restricciones cambiarias, medidas deflacionarias, restricciones comerciales, la supresión de las barreras comerciales de naciones extranjeras, este señor fue un economista muy reconocido de nacionalidad estadounidense, notable por ser uno de los primeros de su disciplina en examinar el conocimiento como recurso. Esto ha sido toda mi presentación. Espero que les haya gustado.
Eh, espero que le haya gustado dicha información para complementar o para comprender mejor los diferentes contenidos referente a la economía y a la administración en general. Cualquier duda o sugerencia, pregunta, pueden realizarla a través de los comentarios disponibles en el espacio de YouTube, por acá. Gracias por su atención y no olviden de darle me gusta.